Congresista. Gracias, presidenta. A ver, de que no se quiera votar, yo lo voy a defender hasta el final, porque me parece lo más democrático, pero la discusión no va por ese lado. Si el argumento de eliminar voto preferencial va porque los candidatos se masacran entre sí, se desangran entre sí por la competencia, lo que se ha hecho es adelantar la masacre en la primaria abierta. Es la realidad, no tiene ninguna razón de ser y es más cruenta. Ya hemos vivido esa elección interna en los distritos y salen 5 o 7 o 10 candidatos o 10 o 12 y en provincia peor con población de 3.000 salen 20 candidatos, se matan entre ellos a extremos, inclusive en provincia ya hasta asesinar al competidor, llenan de pancartas todo el distrito, no los limpia nadie, se gasta un montón de plata para que 10 o 15 del mismo partido vayan por un distrito como alcaldes. Es inaceptable, se sangran peor todavía, porque no conocen y cielan porque hablan, pues, porque uno tiene la tendencia de que había que eliminar un voto preferencial. No se debe eliminar un voto preferencial, ya les dije, ha pasado por 2 periodos congresales diferentes y no se ha eliminado. Lo segundo, la propuesta dice que el partido puede elegir si es lista abierta o lista cerrada. La ley no es para escoger si es lista cerrada, la ley es para todos, o es abierta para todos o es cerrada para todos. Yo estoy en contra de que sea abierta. Porque lo que se hace con la lista de voto preferencial es una torpeza, plantearlo en una votación interna, abierta con la gente. No solamente es el tema del voto preferencial, sino que no tienen idea por quién van a votar, porque la gente no conoce a la gente de los partidos, la gente no los conoce, hay una trayectoria, hay un mundo, hay todo un pasado, toda una historia, y yo sí creo que en un caso como LAPRA y como Acción Popular, que tienen años y son parte de la historia, están escritos, sus hijos si van al colegio y leen la historia del Perú, están escritos, si leen a Domingo Tamariz van a encontrar que es parte de la historia del Perú, no les pueden poner las mismas condiciones a un partido que recién entra, que no puede conseguir ni siquiera firmas para ir a una municipalidad, no es lo mismo, pues no hay derecho para eso, hay cosas que ya están adquiridas. Lo otro es inaceptable que estemos acá en una situación de que porque alguien se plantea el tema del voto preferencial, en lo personal lo voy a defender a muerte como muchos acá, en la bancada de Fuerza Popular, por lo menos yo no creo que haya un encuentro formal de que se elimine el voto preferencial. Y muchos de ustedes han salido con voto preferencial. Ahora que algunos se han desanimado de haber votado por determinados candidatos, sería bueno que se pasee cada uno por su barrio y pregunte qué tal después de las elecciones de ahora. Hay gente que se arrepintió por votar por determinados candidatos. Pero es el derecho de la democracia, votar por quien me da la gana, para quien me represente. No me pueden poner lista cerrada, obligada y bloqueada, porque así va a ir a votarse en una primaria, de ninguna manera. Eso es inaceptable. Y eso solamente proviene de la ignorancia de lo que es la vía partidaria, de lo que es un partido, sus razones, de la esencia que tanto se habla, no tienen la más remota idea de lo que han propuesto acá. Y acá estamos debatiendo casi bizantinamente, tratando de que el Ejecutivo coincida con el Congreso, que concilie con el Congreso. No tenemos nosotros que conciliar. Por nosotros, acá están los partidos políticos. Este es el acuerdo nacional también. Gracias. Gracias, congresista Alcorta, para que termine con... congresista García Belaunde. No, simplemente es muy corta una pregunta al señor Costa, quizás a usted misma, señora presidenta. ¿No está previsto elecciones complementarias? ¿Dónde está previsto las elecciones complementarias? ¿Si es necesario hacerlas? ¿Cómo se hacen? O sea, ¿no hay elecciones complementarias? Porque las elecciones complementarias que suceden siempre en cualquier parte del Perú cuando se eligen gobernadores, sobre todo alcaldes distritales y provinciales, también suceden en los partidos, porque hay partidos que tienen listas incompletas o se tachan las listas en el camino por algún motivo o renuncian, y la lista queda incompleta. Entonces hay que hacer una lista, hay que hacer unas elecciones complementarias. ¿Dónde está previsto, presidente? Congresista García Belaunde, antes de que tenga la palabra para que cierre su intervención, el congresista Costa, hay varias cosas que se están diciendo acá y que en realidad son bastante más simples si vemos la disposición complementaria. La complementaria está determinando la autodeterminación de los partidos políticos y además empoderando a la organización política y a sus militantes, porque van a ser ellos los que, usando voto preferencial, van a determinar la composición y el orden de su lista parlamentaria, y van a ser los militantes los que van a decidir el candidato presidencial. Y eso, que es algo que todos los partidos políticos, o por lo menos la mayoría, han defendido, ha sido recogido en el dictamen.
Y eso creo que debería quedar claro acá, porque no hay mayor afán de darle libertad al partido político, fortalecimiento al partido político, y además ese reclamo que tenían los militantes de no participar directamente de las decisiones está completamente recogido. En estas elecciones congresista García Belaúnde, como en todas, tienen que haber una lista de accesitarios, que en caso de tachas, que en realidad habría que trabajar ya a nivel de reglamentación electoral, puedan sustituir, como también habría que reglamentar que cada etapa precluya de manera definitiva, para no dejar abierta la posibilidad de que a lo largo de todo el proceso electoral se sigan presentando posibilidades de sacar un candidato para poner al siguiente. Y por último, esta regulación se está haciendo exclusivamente pensando en la elección del 2021, porque el tema de elecciones regionales y municipales en detalle no se está tocando todavía, que serían las del 2022, que son las que tienen mayor cantidad de posibilidad de necesitar una elección complementaria. Congresista Gino Costa. Gracias, Presidente. Entonces, Presidenta, para resumir, mi intervención tenía que ver con el esfuerzo por responder a la pregunta de por qué las primarias. Entonces, hay dos razones básicamente. Uno, porque como hemos bajado la valla de 800.000 firmas a 24.000 afiliados, entonces hay que tener entre las elecciones generales y esos 24.000 afiliados un filtro para efectos de que lleguen a las elecciones generales no los 50 partidos que pueden llegar a tener 24.000 afiliados, sino aquellos que además tienen arraigo popular. Y la única manera de medirlo es con una elección primaria. Pero el segundo motivo es tan importante como el primero, es preservar los aspectos positivos del voto preferencial, que le permite al ciudadano, más allá de la decisión de los partidos, escoger quién de la lista, ¿no es cierto?, tiene mejores condiciones que llegar al Congreso. Y ahora lo hacemos en las elecciones generales. De hecho, lo hacemos con un voto que es obligatorio y el ciudadano decide quién de la propuesta partidaria termina entrando al Congreso a través del voto preferencial. Eso genera una serie de dificultades para los partidos y hace difícil que el mensaje del partido llegue claro, porque lo que tienes es una cantidad de candidaturas peleando entre ellas. Ese aspecto negativo del voto preferencial va a quedar, digamos, superado, porque vamos a tener el ejercicio de ese voto preferencial en la elección primaria. Porque en la elección primaria el ciudadano nuevamente, a través de voto obligatorio, va a escoger cuáles de los candidatos del partido son más populares y por tanto cuáles en la propuesta de lista cerrada que se le presentará en la elección general, cuáles van arriba y cuáles van abajo. ¿En función de qué? ¿De una decisión del partido? No, en función de la elección ciudadana, quiénes son los más populares y los más queridos y los más apreciados. ¿A partir de qué? A partir, por supuesto, de una propuesta que hace el propio partido. El partido es el que le dice al ciudadano y escoge entre estos. No es que el ciudadano dice, oye, yo me he enterado que fulano de tal es afiliado a tal partido, voto por él. No, no, no. Es el partido el que escoge a los candidatos. Pero es el ciudadano, al igual que con el voto preferencial que tenemos ahora, que decide cuáles de esos candidatos que ofrece el partido es el que más le gusta. O sea, no estamos desapareciendo el voto preferencial, lo que estamos haciendo es pasando de la elección general a la primaria y superando, digamos, la dificultad que entraña tener voto preferencial en una elección general por las razones que he señalado. Tercer lugar, Presidenta, colega Mulder, solicito una interrupción, Presidenta. Congresista Mulder. No se entiende entonces por qué razón se está adelantando el voto preferencial de fecha, nada más, pues. En realidad, no es que el voto preferencial se vaya a constituir en lo que es ahora la posibilidad que tiene el ciudadano de escoger de la lista que propone el partido político, sino que lo van a usar al ciudadano para estructurar la lista del partido político, que es completamente distinto. Y eso lo que hace es, primero, rompe la posibilidad de que el partido político pueda presentar a sus mejores cuadros en función de que sean cuadros, y lo que hace es introducir un componente exclusivamente electorero al interior de los partidos políticos. ¿Por qué?
Porque esa elección va a ser abierta, no solamente en sentido de que voten ciudadanos, sino abierta en que cualquiera puede ser candidato. Es decir, si el día de hoy, el ciudadano se encuentra con una hoja de este tamaño, y aquí están 18 partidos políticos con sus 2 casilleros, ¿cómo va a ser cuando en una elección interna, que no hay límite del número de candidatos, no hay límite, no puede haber, ¿no es cierto? Porque se tiene que recién definir la lista, y entonces en Lima de 35 no van a ser 35, van a ser todo el que quiera ser candidato. Saldrán los primeros 35 seguramente para que vayan a una lista. Pero es evidente que habrán 100 candidatos. Y entonces, ¿cómo hace el ciudadano para escoger entre los 100? ¿Y cómo hace el candidato, uno de esos 100, para que el ciudadano lo conozca? Eso significa que el proceso electoral tendría que haber comenzado, y estamos hablando de que esa elección primaria se hace en octubre, tendría que haber comenzado 4 meses antes. Y entonces el partido político solo se va a dedicar a hacer su estructura interna de elecciones, como si tuviéramos nosotros unas enormes cantidades de funcionarios que se dedican exclusivamente a ese tema, que no hay. Y esos partidos políticos van a tener que además verse sometidos a que, como va a haber doble instancia y encima se va a ir al Jurado Nacional de Elecciones, van a estar sometidos a 1001 casos de impugnación, que obviamente van a haber, porque es obvio de que si se da el camino abierto, todo el mundo lo va a querer discurrir, porque van a haber más perdedores que ganadores. Entonces, si el tema es que el voto preferencial se va a mantener y lo que están haciendo es simplemente correrlo hacia adelante, entonces ¿por qué dejemos las cosas como están, en el que el ciudadano en un perfecto orden puede escoger entre las propuestas que hace el partido político? Pero involucrar al ciudadano a que sea él el que elabore la lista en función de una campaña que no se sabe cómo se va a hacer, ni cuándo se va a hacer, ni quién la va a hacer, eso me parece completamente fuera de lugar. Gracias, congresista. Presidenta, no, ha sido una interrupción. Ha sido una interrupción. Presidenta. Congresista Alcorta. Pero además de todo lo que se ha dicho, se corre el riesgo de que si alguien quiere manipular la elección, primero porque no van a votar los mismos distritos o la misma jurisdicción, pero si además quieren manipular la elección, yo te digo pues 3 ómnibus a un distrito con 80, 100 votos que tiene una tendencia. Ya lo hemos vivido, ya lo hemos conocido, los nuevos más bien vayan aprendiendo, pero te pone una tendencia a inclinarte a la votación de ese partido para determinadas personas. Gracias. A ver, congresista Acosta, para que por favor termine. Hoy presidente, en las elecciones generales son los ciudadanos los que deciden quién de la lista que presente el partido por el cual uno va a votar entra al Congreso. Es gracias al voto preferencial que nosotros estamos acá. Y esa es una decisión de la ciudadanía, no de los partidos. La idea es mantener, digamos, esa prerrogativa que tiene el ciudadano, pero sacarlo de la elección general, donde no es bueno que los candidatos de un mismo partido, en lugar de estar transmitiendo la propuesta del partido, estén peleando entre ellos por los votos ciudadanos. Y pasar eso a la primaria. Esa es una de las razones fundamentales de la primaria. Pero se mantiene el voto preferencial. De la misma manera que hoy el ciudadano decide quién entra, en la elección primaria el ciudadano va a decidir quién va primero en la lista, y esa será una lista cerrada, porque si esa lista obtiene un voto en esa jurisdicción, mejor dicho, un congresista en esa jurisdicción, entonces será el número 1 de la lista el que entre, porque ya no habrá en la elección general voto preferencial, lo habrá en la primaria, y quienes más votos preferenciales obtengan en la primaria son los que van arriba. Entonces, eso es lo único que estamos haciendo. Por eso no entiendo por qué la congresista Alcorta, que dice que da la vida por defender el voto preferencial, se niega a aceptar las virtudes de esta forma de preservar el voto preferencial, sin, ¿no es cierto?, mantener los perjuicios que esto tiene, manteniéndola en las elecciones generales. Segundo, voy a responder a lo que se ha dicho, ¿no? ¿Ah? No, porque no van de relleno, no, en la elección general, después de haber pasado por la primaria. Claro, porque los que van de relleno son los que tienen menos respaldo ciudadano. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Quienes no entran al Congreso son los que no tienen voto preferencial.
O sea, que estás pasando tú esa decisión ciudadana de la elección general a la elección primaria. Yo no veo por qué tendría eso que ser un problema. Dice la congresista Alcorta, como me parece, he tratado de ver cuál es el argumento en contra de trasladar el voto preferencial de la elección general a la primaria. Dice que va a ser un desmadre, porque la elección con voto preferencial en las generales es un desmadre. Entonces, pasarlo de la general a la primaria va a seguir siendo un desmadre. Total, ¿está o no está de acuerdo con el voto preferencial? Porque si el voto preferencial es un desmadre, entonces deshagámonos de él. Yo no creo que sea un desmadre, tiene varias virtudes, pero también va acompañada de una serie de dificultades que estamos tratando de resolver por esta vía. Para responder al congresista Mulder, él pregunta cuántos candidatos van a la elección primaria. Eso depende de cada partido. Si el partido tiene 100 candidatos para 7 plazas y decide que el ciudadano decida cuáles de los 100 entran en esas 7 plazas, lo pone a consideración de la ciudadanía. Pero el partido también puede decir, oye, yo hago unas pre-primarias y para cubrir las candidaturas en esta jurisdicción, estos son los 7 candidatos. Nada lo impide. Depende de cada partido. Y él pregunta cómo los conocen. Yo creo que esto va a forzar a los partidos, ¿no es cierto?, a una cosa distinta de la que se ha dicho, porque se está diciendo que esto obliga a los partidos a hacer maquinarias electorales. De alguna manera sí, en todas partes del mundo los partidos participan en elecciones. Pero para ser exitoso en elecciones, el partido va a tener que tener gente con reconocimiento social y popular. Liderazgos vecinales, liderazgos sindicales, liderazgos empresariales, liderazgos sociales. Eso es lo que les podrá dar, ¿no es cierto?, el conocimiento de la ciudadanía para contar con ese respaldo social que necesitan. Y por último, sobre esto, Presidenta, el cuestionamiento al voto obligatorio. Yo la verdad que siento que hay buenos motivos para entrar en un debate como ese, y que hay muchas virtudes en el voto voluntario, pero me parece que no es el momento para hacerlo. O sea, no estamos tratando de, reformar toda la Constitución. Nos han pedido que hagamos 2 reformas constitucionales y 4 reformas legales. Concentrémonos en ella y dejemos abierta la posibilidad de que en un debate más adelante, no hay ningún problema que lo pueda hacer este propio Congreso. Pero en este momento introducir esa discusión me parece que va a complicar ciertamente los compromisos que hemos asumido como Congreso. Veo que hay varios congresistas que sostienen, con razón, que sería mejor tener un voto voluntario, pero si abrimos ese debate ahora, yo creo que no vamos a poder cumplir, como digo, con los compromisos que hemos establecido. Eso puede quedar en la agenda del Congreso para más adelante. Y termino, Presidente. Entonces, si ese es el principio general de por qué tenemos primarias, la propuesta que tenemos frente a nosotros es que, más allá de ese principio general, para estas elecciones hay una distinción entre los partidos que ya están inscritos, que han hecho un esfuerzo tremendo por conseguir sus firmas, y los partidos que todavía no han sido inscritos. Los que no han sido inscritos tendrán que ir igual a las primarias con las reglas que estamos estableciendo de ahora en adelante para todos. Pero los partidos que ya están inscritos, por el esfuerzo que han hecho, se les otorga la posibilidad de que escojan entre ir a esas primarias para que sea la ciudadanía la que escoja el orden de sus listas, o que sea en elecciones, internas, preprimarias, organizadas por la OMPE, la que decida quiénes son los candidatos del partido. O sea, se trata de darle a los partidos ya reconocidos que han hecho un esfuerzo para conseguir las firmas un tratamiento distinto que a los nuevos partidos. Eso es todo. Ahora, esto genera un régimen dual, Depende de cada partido, porque los partidos existentes podrían decir, oye, a mí me conviene, ¿no es cierto?, ir a las elecciones generales y darle a la ciudadanía la prerrogativa del voto preferencial, de la misma manera que se la damos en las elecciones generales. Y por tanto, yo no decido esto internamente. Hay otros partidos que pueden decir, mejor, yo tomo esta decisión internamente. Pero es transitorio, es para estas elecciones. Entonces, precisamente hay que verlo como una actitud, ¿no es cierto?, para encontrar una fórmula de acuerdo
que permita reconocer el esfuerzo que han hecho los partidos existentes. Eso era lo que quería decir, Presidenta. Me pide una interrupción la congresista Corta. Congresista Y me pide el congresista Neira también una interrupción. Si, ¿Quién? Congresista Neira. Congresista Alcorta. Presidenta, lo que pasa es que el congresista Gino Costa ha dicho que él repite que dijo que se masacran. No es lo que digo yo, es lo que dicen los que se oponen al voto preferencial. Los que se oponen al voto preferencial dicen que es una competencia descarnizada, fratricida es la palabra. Yo no coincido con eso, es una competencia finalmente. Pero si le ves pasarlo a una primaria para que se desangre menos, se imagina la lucha interna. O sea, no es lo mismo que se presenten 100 candidatos, invento, en Chiclayo, a que se presenten 5 candidatos. No es lo mismo, porque esa elección interna va a limitar al resto. Esa es la realidad. O sea, en una primaria todo el mundo va a ir a votar. La gente que no conoce absolutamente nada va a ir a votar. No tiene ni idea ni por quién van a votar. Entonces, ahí van a elegir a quiénes son los candidatos. La lista de voto preferencial se limita solamente a los candidatos que han sido electos en el partido internamente o seleccionados por los que dirigen el partido, dentro de una organización interna, de una votación interna y una elección interna. Para eso también hay los invitados. Y para eso hay una lista. Cerrar el voto preferencial, entiéndanlo bien, usted, señor Gino Costa, es quitarle posibilidades a los demás de esa lista, porque van a salir los primeros, los demás van de relleno, no van a salir. El voto preferencial le dice a una persona, quiero que el señor Juan Pérez sea mi representante, pero no quiero que el señor que está en el número 2, el número 1, el 3, me represente, como ha sucedido. No los primeros salen los electos, no es así. A veces los últimos, y en la lista se reacomoda, porque lo que está en la lista, la votación de la gente que vota en una elección, reorganiza nuevamente el resultado de la lista, la cambia, porque el que está en el tercero pasa a quinto, el séptimo pasó a segundo, el primero pasó a cuarto. Ese es el voto, esa es la democracia. ¿Qué cosa es ir a una elección? Elegir. Esa es la votación. Entonces, con usted, yo no es que estoy en contradicción. El que quiere usted argumentar e inventar una verdad paralela es usted. Yo no he dicho eso, estoy totalmente en contra de cualquier forma de eliminar voto preferencial. Lo que estoy es poniendo un debate con usted, poniendo la posición de usted, porque usted dice que estoy de desacuerdo. ¿Por qué? Porque si voto, ¿por qué niego el voto preferencial en la primaria? Primero, porque la gente de la calle no va a poner la lista de un partido, es inaceptable. Segundo, porque si el argumento es que se masacra, se van a masacrar mucho más en esa elección. Se masacran todos los candidatos, ya hemos tenido esa experiencia, ya pasamos esa experiencia. O no se acuerdan los anteriores en sus distritos acá en Lima, por lo menos, que los candidatos de una municipalidad presentan 20 candidatos del mismo partido para que cojan. Sin embargo, cuando hay una elección, es uno el candidato que va elegido porque compitió en la parte interna. Eso es lo que tenemos que entender. No se puede eliminar voto preferencial. Y no tergiverse, ni cambie, ni me interprete, porque lo tengo bien claro. Gracias, señor Costa. Para que termine, congresista Costa, ¿o ya terminó usted? No, y le daba la palabra a congresista Neira después. Ya terminó entonces, congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidenta. Presidenta, la preocupación en el artículo 2, en el tema de la transitoria, en el punto 2 dice: la organización política determina el número de postulantes. Creo que también eso habría que determinarlo, no es el número, sino la lista de postulantes. Y la candidatura presidencial y la lista de candidatos al Congreso elegidas a través de las elecciones internas habría que retirar, son sometidas a confirmación, tendría que ser validadas, porque ya hubo un proceso interno y entonces sería una validación. ¿Por qué vamos a la precisión? Porque ya hemos visto cuando se deja interpretación, el jurado puede interpretar, o la OMPE o la RENIEC, que tienen la potestad de aceptar o no aceptar la lista, porque dice son sometidas a confirmación. Al final, en el artículo 2, en el último párrafo antes de la firma, antes de dese cuenta, dese cuenta. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que un consejo, y yo lo digo con conocimiento de la experiencia, un consejo de ética determinó quién entraba y quién salía de las elecciones presidenciales anteriores. Entonces, esto tiene que estar reglamentado, y más cuando es un tema constitucional, porque constitucionalmente quedaría que son sometidas a confirmación.
¿A confirmación de quién? Jurado Nacional, de OMPER, de NIEC. Entonces no podemos dejar ningún vacío y mucho menos el tema a interpretación. Son validadas, o sea, son validadas por la elección primaria en la cual se tiene que obtener el 1.5% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional. Creo que hay que hacer ahí, Presidenta, esa precisión. Gracias, congresista Espinosa. Congresista Mulder. Congresista Glave, congresista Mulder. Gracias, Presidenta. Presidenta, no quiero generar más debate porque entiendo que estamos discutiendo el tema básicamente de democracia interna y usted pidió en las anteriores reuniones que los temas que no estaban asociados al núcleo no los pusiéramos ni en los dictámenes ni en la discusión. Ocurrió con el tema de financiación, dijimos hay que artículos que tenían que ver con financiación los sacamos. En la discusión sobre organizaciones políticas, varios artículos que tenían que ver con democracia interna los sacamos y yo solicitaría que ocurra lo mismo con el tema de paridad y alternancia. Es decir, no podemos, Presidenta, votar, incluso si tenemos un consenso sobre la democracia interna ahora, por ejemplo, el artículo 1 que incorpora la modificación del artículo 26, donde se habla de cuota de elecciones primarias, y ahí se sentencia, como un artículo nuevo, el artículo 26 dentro de su artículo 1, que las organizaciones políticas garantizan la existencia al menos de 30% de precandidatos hombres y mujeres. Disculpe, Presidenta, esa es una discusión sobre el tema de paridad y alternancia que tendremos en el punto siguiente, y yo pediría que del artículo 1 se retire el artículo 26. Asimismo, Presidenta, pediría que del artículo 4 se retire el artículo 116, porque en el artículo 4 también se coloca el artículo 116 y dice, las organizaciones políticas garantizan la existencia al menos de 30% de precandidatos hombres y mujeres. ¿Por qué? Si esa discusión la vamos a tener precisamente en el tema de paridad y alternancia. Y lo mismo en la disposición complementaria número 2, dentro del artículo 2 de las disposiciones complementarias en el inciso 3, dice, la organización política garantiza la existencia de al menos 30% de postulantes hombres o mujeres. Eso, Presidenta, nos trae innecesariamente al debate de paridad y alternancia en este momento, cuando el acuerdo fue que ese debate lo daríamos con un dictamen en específico. Entonces, para no abrir el debate ahora, Presidenta, es simplemente retiremos esos artículos y luego los discutimos en el momento en el que discutimos el dictamen de paridad y alternancia, porque si no vamos a tener un problema adicional ahora, y entendí que el objetivo y la metodología que usted planteaba era que vayáramos cerrando punto por punto. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Glave. Congresista Mulder. Presidenta, para referirme al artículo establecido en la disposición complementaria transitoria. Creo que se tiene que aclarar si el artículo 24 va a quedar como lo se está proponiendo o lo votamos en otra oportunidad, sobre todo en la parte en la que se habla de la obligatoriedad del voto. Porque si votamos el artículo 24 tal como está, esta disposición complementaria transitoria carecería de objeto, puesto que como es una propuesta por única vez en la que se está manifestando que los partidos políticos con sus militantes pueden elaborar las listas que van a ir después a una elección, entonces es evidente que eso iría en contradicción con lo que se está señalando en el artículo 24 de la votación obligatoria para todos los ciudadanos de las internas de los partidos. En ese sentido, entonces, el artículo 2 de esta disposición complementaria podría ser explicado de una manera más precisa, evitando que con interpretaciones complicadas y con retuertos de carácter pseudo jurídico, el Jurado Nacional de Elecciones quiere interpretar la vigencia del artículo 24 y aplica esta disposición complementaria en función de ese artículo, con lo que se desnaturalizaría. Yo creo, Presidenta, que se tiene también que establecer el tema de la paridad en una discusión adicional, y entonces en ese momento se verá si con los votos se hacen las modificaciones en cada una de las menciones que se hace a los temas de género en las listas. Creo, Presidenta, que cuando se dice que las elecciones internas solo admiten la participación de afiliados a la organización política, supone que sean los candidatos.
puesto que si la organización política opta porque también voten personas que no son afiliados voluntariamente, reitero, voluntariamente, no habría ninguna objeción que pudiera hacerse. Es decir, mantener el criterio de que haya elecciones abiertas, pero que esas elecciones abiertas son para que el ciudadano que quiera pueda ir, no el que esté obligado, no el que esté compelido. Entonces, se mantiene la posibilidad de una elección abierta, pero como posibilidad. Y eso hay que agregarlo, creo, en el inciso 5 del artículo 2 de esta disposición complementaria. Como no me esté escuchando, probablemente lo que yo esté diciendo vaya a caer en saco roto. Espero que alguno de sus asesores esté tomando nota. Y propongo además, Presidenta, que este último párrafo se elimine, de plano. La candidatura presidencial y la lista de candidatos al Congreso elegidas a través de elecciones internas serán sometidas a confirmación a través de las elecciones primarias. O sea, seguimos en lo mismo. La elección primaria que se llama acá es la elección de los representantes al Congreso y la elección presidencial. Entonces, ¿por qué tiene que haber una primera y después otra después? O sea, el partido político presenta su lista, vamos a ir a confirmarlo, pasó el 1%, otra vez tengo que ir a votar por él para que salga elegido ya como congresista, fulano, mengano. No puede, Presidente. Ya eso es llevar de las narices a los ciudadanos, que como señaló el congresista García Belaúnde, no es que esté pensando todos los días en política. Al contrario, eso acentúa en él la rabia contra la política, porque otra vez me obligan a ir, otra vez me obligan, o sea, si no tengo que pagar una multa, etcétera. Y todo eso es más gasto también para el Tesoro Público, porque hay más procesos electorales de los que se les convoca, hay más publicidad que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE transmiten por la televisión para inducir el tema de la educación electoral, etcétera, y entonces todo eso es dinero, y yo no veo por qué el sistema que en estos momentos existe tenga que ser preestablecido con mecanismos de vallas adicionales. O sea, esto ya no es una carrera de 100 metros vallas, sino es una carrera de esas de 3.000 con obstáculos, ¿no? O sea, primero le ponen una valla chica, después le ponen una valla grande, y entonces hasta que el partido llegue exánime. Y creo que no es lo que estamos buscando, Presidente. Entonces, yo le propondría que esta disposición complementaria transitoria, que habla de por única vez, que es una palabra muy peruana, conlleve la eliminación del último párrafo y aclare que los procesos de elección interna son procesos no obligatorios, sino son procesos en los que el partido político se abre a la ciudadanía, pero para que el ciudadano que quiera ir pueda ir, pero no obligatorio.